de los proyectos de ley. Además, se refirió a un posible veto por parte del Ejecutivo de aprobarse la derogatoria. En este momento, en el uso de la palabra, el legislador Esteban Torres. La derogatoria de la reforma tributaria que liquidó a la clase media ecuatoriana. Todos conocen nuestra posición. Antes de la campaña, durante una campaña y ya en el ejercicio del poder. Siempre nos opusimos al aumento de los impuestos. Siempre hemos defendido la tesis de que un país avanza produciendo más, generando más riqueza y con menos trabas al sector privado, al sector emprendedor. ¿Quién pensó en esta reforma? Nos ha dado el tiempo la razón. ¿Quién pensó esta reforma tributaria? Sin duda una mesa pequeña, compuesta por los representantes de los tenedores de bonos, por la gran élite bancaria internacional y, por supuesto, por los políticos de turno. ¿Y por qué no se pensó cobrar los impuestos a los grandes grupos económicos? ¿Por qué no se pensó exprimir los impuestos a los que más tenían? Y se pensó, por el contrario, irse contra los artesanos, contra la clase media, contra los profesionales, contra el empleado público, contra el empleado privado. ¿Saben por qué? Porque el gran grupo, y vean ustedes lo que ha hecho el SRI este año, no avanza a cobrar a nadie de los grandes grupos el dinero que debe cobrarles. No tiene, pues, alguien de clase media 5.000, 10.000 dólares mensuales para estar pagando una estructura societaria en los países centroamericanos que estén conectados luego con Estados Unidos, con Delaware y luego con otros paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Porque saben que el empleado público y el empleado privado y el emprendedor al que le ha ido bien y el profesional, ese abogado, el dentista y el médico, reciben la plata, tienen que facturar y ese momento tienen que pagar el impuesto. Fue perversa esta reforma tributaria. ¿Y ha beneficiado a quién? Porque, y eso les digo, y eso dije en el discurso de la Proforma, si se hubiera visto obra, si la policía le viéramos con las patrullas que se merecen, con las armas que se merecen, con los chalecos antibalas, uno podría hasta justificar. La reforma fue para eso. Pero no, señores. Y la propia Proforma desnuda a dónde se van los ingresos por la recaudación tributaria, que en el próximo año se estiman en 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares va a tener que pagar la clase media el próximo año. ¿A dónde se va la plata? A las grandes mafias y a los pipones de Petroecuador y al pago para los famosos tenedores de la deuda. Para eso se están ocupando los impuestos, lamentablemente. Recordemos qué se hizo en esa reforma. Se incluyó el cobro del IVA a los artesanos, antes exentos. Ahora, el productor de Quizapincha está obligado a cobrar ese IVA que antes le permitía competir con el producto extranjero. Hoy, obligado a cobrar. Las deducciones a la clase media. ¿Cuántos de ustedes aquí y cuántos ecuatorianos que nos escuchan hicieron uso lógico de la deducción de los gastos de su familia, en vestimenta, en educación, en alimentación, en salud? Ni siquiera dejaron la deducción por salud. Todo se le quitó a la clase media. Se subió la tasa de recaudación de impuestos. Se incluyó un impuesto al patrimonio. Y se eliminó el RICE, que de alguna manera había funcionado bien en este país. Y con todo esto, lo único que se ha creado es la destrucción de la poca cultura tributaria que tenía este país. ¿Cuántas personas ya no piden factura? Prefieren pagar en efectivo el consumo de alimentación, el consumo de vestimenta, porque no hay ningún incentivo, pues. ¿Para qué voy a pedir la factura si ya no me sirve para nada? Se destruyó la poca cultura tributaria que costó en este país desarrollar de alguna manera. Así que, señores asambleístas, hoy tenemos la oportunidad de tumbar esos impuestos que liquidaron a la clase media.
Que nadie diga que no existe aquí un procedimiento. Fue un propio asambleísta de la bancada hoy de gobierno, en ese entonces presidente de una comisión, conjuntamente con un asambleísta de apellido Villamar, que presentaron el proyecto derogatorio por el impuesto verde y que fue aprobado en esta asamblea. Así que el procedimiento existe, más allá de lo que establece la ley, que dice claramente que ante la no decisión de la asamblea puede tomar esta decisión. Ahora, claro, y esto les hemos dicho a los compañeros artesanos que están arriba, no es que esto desaparece automáticamente los impuestos y la reforma tributaria para el 2023. No, señores. Probablemente si hoy se toma la decisión y se notifica al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene los 30 días para pronunciarse. Y lo probable es sin duda que venga un veto total, que impida que la Asamblea, luego de un año, debata este tema. Pero luego de un año la Asamblea también con 92 votos puede enviar esto directamente al registro oficial. Así que llega, señores asambleístas, eventualmente llega la justicia legislativa y la justicia para los ecuatorianos. Hoy la bancada social cristiana, coherente con su posición de siempre, votará a favor de la derogatoria de los impuestos por el sector artesanal, por la clase media, por los profesionales de este país que han sido duramente afectados por impuestos que jamás llegaron a hacer ni obras, ni más seguridad, ni más vialidad para nadie. Gracias, señor presidente. Señores asambleístas.